Hola familia, bienvenidos una vez más. Hoy todavía estoy de reposo porque en el último capítulo me lastimé la espalda. Si no lo han visto, ahí pueden ver, se los dejo para que vean lo que pasó. Entonces encontré el proyecto perfecto para seguir reposando la espalda, no lastimarla más. Y no tiene nada que ver con la autocaravana. No es electricidad, no es la mesa, no es plomería, no es nada de la autocaravana. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. ¿Recuerdan en capítulos pasados que fuimos de paseo al lago Jocassee? ¿Recuerdan también que la canoa que usamos nos la prestó una pareja de amigos conocidos por mi hermana? En aquel capítulo dijimos que como muestra de agradecimiento queríamos arreglar un asiento de la canoa que estaba roto. Resulta que el segundo asiento también se está rompiendo y yo ya tengo los materiales en la mano para repararlos. Eso es lo que voy a estar haciendo hoy. Lo primero que tengo que hacer es desconectar los asientos de la canoa y llevarlos hacia la mesa para ahí poder trabajar más cómodo. Recuerden que estoy de reposo todavía. Para este trabajo, que es algo muy común o era algo muy común en Cuba, no sé hoy en día qué usan, y supongo que ya es uno de los materiales que es difícil de encontrar o algo raro, pero yo sí estoy familiarizado con él porque mis bisabuelos y mis abuelos e incluso mi tío, cuando hacían muebles en la carpintería, pues este era un material bastante común, especialmente en la fabricación de sillas y esas cosas. En Cuba le llaman pajilla a esta parte y junquillo a la parte fina. Creo que en España le dicen rejilla y junco, lo cual no está muy lejos. Pero para mí será la primera vez. Pienso que con la herencia que me dejaron mis bisabuelos y mis abuelos tenga suficiente habilidad como para hacerlo. Es una primera vez, pero no creo que sea muy difícil. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es desarmar la parte vieja y rota para luego tener un escenario donde se arma algo. Si ven, este aquí es el junquillo o junco y ya está medio despegado. El material que se usa es simplemente cola de carpintería para fijar todas estas cosas a la madera. Así que yo tengo un poco de duda porque como esto está hecho para funcionar en el agua, normalmente se ha de mojar, a no ser que la persona sea muy cuidadosa y solo se monte en la canoa y se baje luego de la canoa a la tierra o el muelle o el puente en donde la ponga y lo haga sin mojar nada de esto. Es un poco difícil de creer, pero me da duda también respecto a la cola, porque la cola de carpintero se afloja con agua.
Resulta que el pegamento sí parece ser cola de carpintero, que es una cola que se diluye con agua, o se afloja al menos con agua, porque al mojarla un poco se suelta mucho más fácil. Eso quiere decir que el pegamento se está ablandando, y eso me da la idea de que ese mismo pegamento estaré usando cuando lo vaya a armar. Ya está la zanja bastante limpia, creo que al nivel que hace falta, y tiene que estar limpia porque tiene que haber espacio para los materiales nuevos que van a estar ahí, el pegamento y todas esas cosas. Así es que el primer paso ya está. Bueno, esto parece la serie de los trabajos que no se pueden terminar. Estuve buscando mi cola de carpintero por todo el taller y no la encuentro. No sé si se perdió con la mudanza, no sé si alguien la usó y no la puso nuevamente en su lugar. El caso es que hoy no voy a poder pegar nada de madera. Y lo que voy a hacer es desarmar el otro asiento, y así cuando consiga la cola de carpintero poder pegarlos los dos. Bueno, ya hice todo lo que podía hacer por hoy. Tengo las dos sillitas limpias, listas para recibir la pajilla, y lo haré cuando tenga el pegamento. Encargué el pegamento con una persona especial que me hace todos los favores que necesito, y mañana continuaremos. Buenos días, ya estoy aquí y hoy hace un poquito de fresco, como pueden ver. Está todo el cielo nublado. No se ve sol por ningún lugar, en un típico día de invierno ya. Y nada, voy a empezar a hacer algo. La espalda hoy ya no me duele casi nada, ni siquiera tomé los antiinflamatorios, lo cual es buena señal, pero claro, no quiero abusarla y volver hacia atrás. Entonces voy a seguir con el trabajo de la canoa y cualquier otro trabajito que sea aquí tranquilo, parado o sentado frente a la mesa de trabajo. Ayer terminé el día cuando me di cuenta de que no tenía pegamento de carpintero, y lo encargué con mi superayudante Catrinita. Ella me lo trajo después del trabajo y ya estamos listos para continuar. Aquí tenemos la pajilla y el junquillo. Los compré nuevos y los mantuve en remojo un día o más, un par de días. En realidad se pueden humedecer un poco justo antes de trabajar con ellos, pero así es como lo hacían en Cuba. Mis abuelos y bisabuelos lo metían en remojo para que se ablande. Ahora lo que voy a hacer es cortar una sección con suficiente de sobra y empezar a colocarlo ahí en la ranura. Ahora, que no se nos olvide, el pegamento. Bastante pegamento. Allá va eso. Las herramientas son pedazos de madera que pueden fabricar cualquiera. Esto lo hice ayer. Y simplemente que sea con forma de paleta y fino, que quepa entre la ranura y la pajilla.
Cuando se ve ya sumergiéndose en el pegamento es buena señal porque significa que llegó hasta el fondo de la zanjita. Y ahí es donde queremos que llegue. Yo lo estoy empujando con la paleta esta, pero a la misma vez estoy ayudando a bajar esta parte de la rejilla o de la pajilla para ayudarlo a entrar bien en la ranura. ¿Cuántas de estas sillas tuvieron que hacer los abuelos y los bisabuelos? Porque esto era muy común. Y es un trabajo bastante pesadito. Aunque antes las cosas se hacían con mucha paciencia, sin apuro. Al menos sin el apuro que se vive hoy en día. Yo creo que ya es el momento del junquillo. Un poquito más y ya estamos. Ya estamos llegando. Ok. Llegamos. Ahora vamos a cortarlo. Yo creo que ya está. Buen trabajo. Ahora vamos a cortar todo el sobrante y yo creo que ya está. ¿Qué les parece? No fue tan difícil. Es trabajoso. Hay que hacer mucha fuerza ahí colocándolo, pero pienso que cualquiera lo puede hacer con un poquito de esfuerzo. Ahora hay que dejarlo secar, que se ponga rígido, duro otra vez y bien seco, por supuesto, el material, y darle una capita de algún barniz o este tipo de cosas y armarlo todo otra vez. Bueno, al final no me pude resistir y pulí un poquito la canoa, solo para que quede un poquito más brillante y más bonita. Como les dije, estas personas fueron muy amables y nos prestaron su canoa sin siquiera conocernos, y es lo menos que puedo hacer. Al final terminé como el muchacho de Karate Kid, puliendo a la derecha y a la izquierda, porque la máquina a último momento dijo ya no funcionó más, soltó la tela esta que es la que pule, y bueno, tuve que terminarlo a mano. Pero me gustó mucho, me gusta el resultado y espero que les dé una buena impresión cuando lo vean. Bueno, ya que el día hoy ha sido de pulir y lijar y esa serie de trabajos, voy a darle la última, tal vez la última capa a la meseta de la cocina. En el capítulo anterior le di una mano de poliuretano por la parte de abajo, porque quería que se sellara y que se aguantara toda esta madera aquí, precaviendo de que no se levante alguna astillita o algo. Limpié todo el borde, que estaba lleno de unas goteras grandísimas, y yo creo que ya la parte de abajo está 100% lista. Solamente falta, como les digo, una, tal vez dos capas en la parte superior y estará 100% terminada. Ya está lo que puede ser la mano definitiva, la última mano de poliuretano en la meseta de la cocina. Cuando se seque la voy a inspeccionar bien, verificar que todo haya quedado lo mejor posible y decidiré si ya es la última o no. Y ahora tengo una situación grave aquí. Hace unos momentos aquí en esta área estaba parqueada una camioneta negra.
Y ahí en la cama de la camioneta puse los 2 asienticos de la canoa a secarse para que el pegamento se secara y desapareció la camioneta. ¿Y ahora? George no se dio cuenta de que los asienticos estaban ahí detrás y yo no me di cuenta de que él estaba saliendo en la camioneta. No los recogí y ahora andan paseando en la parte de atrás de la camioneta. Así es que tengo que esperar a que regresen. Ok, ya llegó George y aquí siguen estando las piezas de la canoa. Eso significa que podemos terminar. Ahora las voy a traer, les voy a dar un poquito de barniz en el arreglo que le hice hoy y ya las podré armar. Supongo que mañana, cuando se seque bien. Bueno, ya está, familia. Aquí están las piececitas de la canoa, otra vez en la camioneta. Ahorita les estaba dando un poquito el sol, ya el sol se está escondiendo, pero eso nos dice que pude hacer todo lo que esperaba hacer. Pasarle un poquito la mano y devolver el favor de estos amigos que nos prestaron su canoa. Ya la canoa solamente me falta poner 8 tornillos y estará lista para devolvérsela y esperar a ver su reacción cuando se la devolvamos. Mañana Catrinita está aquí y vamos a retomar el trabajo en la autocaravana. Tenemos un montón de cosas que han llegado ya por correo que nos van a ayudar a seguir adelantando en la electricidad. Y nada, nos vemos mañana. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. A pesar de que Catrinita no estuvo en este video y a pesar de que no tuvo mucho que ver con la autocaravana, si les gustó, déjennos un like. Recuerden que necesitamos seguir creciendo y estamos haciendo un gran esfuerzo para ello. Así que ayúdennos con su apoyo. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo video. Chao.